foto a lo que ustedes escribieron y lo vamos a ubicar luego en la presentación para que les quede. Miren, les voy a decir que estuve mirando yo en lo que escribieron ustedes, ¿sí? Entendiendo que esto que está aquí es parte de la construcción colaborativa del conocimiento acerca de los proyectos que ustedes tienen. En todas las definiciones que hicieron, o frases o ideas, en todas ellas aparece la idea de necesidades, intereses y motivaciones, ¿sí? Necesidades e intereses, está presente en las cuatro. Con lo cual yo diría que acá hay una fuerte comprensión acerca de que cuando hablamos de un proyecto, hablamos de algo que interpele, involucre, movilice los intereses y las necesidades de los niños. Eso es así, está buenísimo. La segunda cuestión que marqué con doble raya para ver que estaba presente en algunos, no en todos, porque igual aparece, es la idea de aprendizaje significativo. Como me imagino con la hipótesis o la certeza de que cuando uno trabaja por proyectos, en realidad lo que está promoviendo o buscando es un aprendizaje significativo. Entonces, lo que les quiero preguntar es, ¿qué es un aprendizaje significativo? Y no quiero definición de libro, sino que solamente me cuenten qué les parece a ustedes, que le podrían explicar a alguien que no es del campo educativo, qué es un aprendizaje significativo, o por qué un aprendizaje es significativo o no lo es. ¿Quién se está? Vale, acá vale equivocarse, no pasa nada. A ver, dale, ok, es significativo cuando lo interiorizan, cuando lo apropian, ¿sí? Esta noción se opone a aquella que fue tan hegemónica durante el último tiempo, durante la historia de la educación, que es uno aprende cuando memoriza y repite, ¿sí? El aprendizaje por repetición o memorístico es lo opuesto al aprendizaje significativo. Bien, algo más. ¿Por qué uno interioriza o no ese aprendizaje? Voy acá primero. Dale. Es cuando ya el niño es capaz de hacer esos procesos metacognitivos de ese aprendizaje. Bien, bien. O sea, implica que pueda pensar sobre su propio proceso. Yo creería que es cuando el conocimiento se puede, cuando lo puede como verbalizar desde otro contexto, no necesariamente dando cuenta de un concepto, sino aplicándolo a cualquier otro contexto. Bien, o sea, un aprendizaje significativo cuando tengo la posibilidad de poder llevarlo adelante en un contexto diferente. Cuando para los niños les es motivante y les causa sensación algo que les gusta. Por ejemplo, lo tomo personal. Si a mí me gusta algo, pues para mí va a ser significativo y va a tener un valor agregado a las cosas que yo quiero tener. Bien, bien. Entonces uno podría decir, vale, y después retomo las dos. Complementando, significativo también puede ser cuando los niños se apropian de él y les parece algo innovador. Entonces uno podría decir que un aprendizaje es significativo cuando lo interiorizamos, cuando aquello que aprendemos lo podemos utilizar en otro contexto. Ahí voy, pero que si no me olvido del hilo. Es la edad ya y las horas que hace esto. Cuando hay algo que te emociona en relación con eso, ¿sí? O sea, hay algo de lo emocional, de lo que no es solamente cognitivo, que hace que un aprendizaje sea significativo o no lo sea. Si algo te gusta, si algo lo puedes usar en otro contexto, resulta más fácil caracterizarlo como aprendizaje significativo. Sí, básicamente eso era lo que quería aportar. Es un aprendizaje que va desde la experiencia, desde un proceso de sensibilidad que pasa por los sentidos.
A ver, buenísimo traer la idea de la experiencia, un aprendizaje significativo cuando uno lo puede llevar adelante y eso te impacta de algún modo. Es cierto que se pasa a través de los sentidos, sobre todo en las edades con las que ustedes trabajan. Uno podría decir que a nuestras edades el aprendizaje significativo no necesariamente parte a través de los sentidos, ¿sí? Uno puede jugar con las ideas y que eso igual constituya para nosotros una experiencia, ¿no? A otro nivel. Está buenísimo. Podríamos decir que un aprendizaje es significativo cuando tiene sentido para quien está aprendiendo, ¿sí? Un aprendizaje significativo es un aprendizaje con sentido. Si ese sentido, ese significado, yo lo puedo volver a poner en juego en otro contexto, me gusta, hay algo que me conecta emocionalmente en relación con eso, se articula con mis saberes previos, mis estructuras cognitivas previas, podemos hablar de un aprendizaje significativo. Ahora bien, y acá ya empiezo como a tratar de incomodarlos. Si nosotros decimos que un proyecto intenta lograr aprendizajes significativos, pero cuando hablamos de aprendizajes significativos decimos y acordamos que, bueno, depende de lo que cada persona tenga previamente en su esquema cognitivo, de cómo le guste o no le guste, se interese o no se interese por lo que aprendemos, podemos decir que el proyecto garantiza aprendizajes significativos. Sí. ¿Por qué? Yo estoy diciendo solo lo que dijeron ustedes, no les agregué nada. Digo, ustedes dicen que el aprendizaje significativo se vincula con lo cognitivo, pero también con lo emocional, con las necesidades, con lo que te gusta. Y hace un rato dijimos que todos los que estamos en un grupo, los alumnos, son diversos, tienen intereses diversos. De hecho, decimos eso en relación con los proyectos. Entonces, ¿podríamos decir que sí o sí el trabajo por proyectos garantiza aprendizajes significativos? Los estoy forzando a que contesten, ¿sí? Pero la respuesta es no. ¿Está bien? O sea, los estoy llevando contra la pared a que me digan, y así como lo estás diciendo, no. ¿Está bien? Y esto es lo que yo quiero incomodar, ¿sí? Por supuesto que esta estrategia es buenísima, para mí es realmente la mejor estrategia para formar en cualquier nivel educativo. Ahora, pensar que una única estrategia resuelve en el mundo mundial el aprendizaje significativo de quienes pasan por ellas no sería realista, ¿está bien? Y en este caso lo llevo a pensar en eso desde la argumentación que ustedes mismos plantean acerca de lo emocional, los intereses, los saberes previos, que son diversos. Pero por supuesto, uno podría decir que con esta estrategia tengo mayores posibilidades de lograr aprendizajes significativos que si les hago memorizar y que repitan, ¿está bien? Pero digo, me parece importante, o sea, develar con ustedes y considerar que puede pasar, y de hecho les debe pasar, que llevan adelante algún proyecto y que para no todos sus alumnos ese proyecto resulta en aprendizajes significativos. Y si lo pensamos conceptualmente desde este modo, es interesante porque también hay una parte que nos relajamos, decimos, bueno, no es que falló el proyecto, es que quizás esto no resultaba significativo para él, y si no resultaba significativo para él o ella, me da la posibilidad de pensar diferentes modos de hacer que sea significativo para alguien que no lo es. ¿Está bien? Poniendo el lugar y la responsabilidad en la enseñanza, no en que al otro no le resultó significativo, o pienso que le resultó significativo a todos porque el proyecto promueve aprendizajes significativos. Sí, los promueve, pero no necesariamente podemos pensar que los logramos, ¿sí? No existe la relación de causa y efecto. Hay intenciones y luego lo que resulta. ¿Está bien? Bueno, por eso decía que quería incomodarlos con esto. Ahora voy a mencionar otras cuestiones que ustedes
hicieron presentes en sus definiciones, pusieron la idea de que el proyecto es una propuesta auténtica, y esto me parece que es un punto valioso, es auténtico en tanto y en cuanto el contexto que le pongo a los chicos es real, los moviliza, y me parece que es una caracterización de la propuesta muy importante para que ustedes la pongan en juego. Mencionaron también la idea de que el aprendizaje es autónomo, y la verdad es que eso también es una característica del trabajo por proyectos que favorece la autonomía, y está muy bien señalado, y la idea de los saberes previos, ¿sí? Que es esto de cuando uno trabaja por proyectos, recupera saberes previos. Por otro lado, también aparecen otras ideas en relación con que en el proyecto se articulan las competencias, ¿sí? Cuando los autores que trabajan en el marco del aprendizaje y la enseñanza a través de proyectos aportan por qué es valioso el trabajo por proyectos, una de las cosas que dicen es porque forman competencias, porque no basta con memorizar, sino que implica una experiencia y que implica un saber hacer. Entonces esto es central, sobre todo porque ustedes mencionaron que trabajan considerando competencias, ¿sí? La otra cuestión que aparece es la idea de los criterios. Esta idea es sumamente valiosa. No sé si salió o va a salir la preocupación acerca de la evaluación de los proyectos. Pero para poder pensar en la evaluación de lo que se aprendió en relación con el proyecto, la idea es que uno previamente tiene que establecer criterios. ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué es lo que verdaderamente importa que los chicos aprendan a partir de trabajar en el marco de este proyecto? ¿Qué es lo que importa que aprendan de habilidades para la vida en general, o de habilidades de pensamiento, síntesis, pensamiento crítico, pensamiento complejo, o también de saberes más conceptuales acerca de la diferencia entre los mamíferos y los reptiles, por ejemplo, que supongo que es algo que puedan trabajarlo, entre los animales de la granja y los animales salvajes, animales domésticos, digo, cuestiones que habitualmente se abordan en el marco de la escuela en estas edades. Entonces, esa definición de criterios es central porque nos muestra como la meta, nos muestra el horizonte, y es muy bueno que aparezca que en el trabajo por proyectos esto es posible de ser realizado. Por otro lado, se menciona la idea de que el proyecto genera transversalidad y que entonces es posible abordar el mismo saber o la misma competencia desde distintas áreas de conocimiento. Y eso también es real y es justamente una de las potencias del trabajo por proyectos, ¿sí? Sí, Daniela. Yo tengo una pregunta. ¿Sos Daniela, no? Sí, perfecto. Por ahí me había confundido el nombre. Yo tengo una pregunta frente al proceso de evaluación, pues entendiéndolo como un proceso. Digamos, ahorita discutíamos sobre si se haría al final del proyecto o durante el proyecto. Porque es genial, genial. Es constante, digamos. ¿Qué? Ah, no pensé, perdón, no había entendido la palabra. Sí, es constante, la evaluación es constante. Acá hay una cuestión que yo creo que después voy a mostrar una diapositiva, pero como después yo empiezo a correr con el tiempo, quizás no llego a mostrarla, aunque igual está ahí y la van a recibir, ¿sí? Uno puede pensar, voy a tratar de contestarle a Daniela, por ahí después hay alguna pregunta ahí que apunta a eso y en tal caso me repito, no importa, o digo, esta ya la contesté. Cuando uno piensa en el proceso de evaluación, históricamente, está pensando en una tensión entre proceso y resultados. Tradicionalmente, la evaluación ha sido una evaluación de resultados de aprendizajes, y las pruebas estandarizadas son evaluaciones que casi implacablemente, puede haber honrosas excepciones, pero casi implacablemente
trabaja con evaluación de resultados. Ahora bien, cuando aparecen las nuevas teorías cognitivas, quiero decir, nuevas son de 1950, o sea, no es que son tan nuevas ya, son bastante viejitas, pero cuando aparecen estos nuevos aportes de la psicología cognitiva, lo que empiezan a considerar los teóricos, como por ejemplo Brunner, Piaget, Vygotsky, lo que empiezan a ver es que el proceso por el que los estudiantes llegan a alcanzar lo que aprenden es muy importante. Entonces, esto trae como correlato que en las escuelas se sigue evaluando resultados cuando el proceso también es muy valioso. Entonces, ni que hablar que hago toda esta introducción para decir que sea del modo que sea que uno enseñe, es valioso tanto el proceso como el resultado. Entonces, si nosotros somos honestos y coherentes con estas líneas de pensamiento, uno debería decir: tengo que evaluar tanto el proceso como el resultado, no o uno u otro, porque en algunas ocasiones, hace unos 20 años, era solo hay que evaluar el proceso. No, solo el proceso no, proceso y resultados, ambos. El punto es, en el marco del trabajo por proyectos, ¿qué significa evaluar el proceso y qué significa evaluar el resultado? Cuando uno piensa en evaluar el resultado, uno diría, bueno, evalúo el producto final. No hay como mucha magia en eso, hay un producto que se lleva adelante, uno podría evaluar cómo el alumno realizó esa producción final, cómo la compartió en una socialización, y digo, bueno, más o menos puedo configurar un resultado de evaluación que no necesariamente tiene que ser numérico, pero podría serlo si lo necesitan, en relación con el resultado. Ahora bien, ¿cómo evaluamos el proceso? Y ahí en el proceso se nos vuelve un agua medio turbia, medio oscura, porque entonces uno dice, queda muy focalizado en la mirada del docente, ¿sí? En lo que yo veo que ella hace, o que ella hace, o que ella hace. Y mi mirada es siempre subjetiva. Entonces ahí uno podría pensar que en un proyecto hay distintas etapas. Y lo voy a decir muy sencillito. Hay una etapa de inicio, hay una etapa de desarrollo y hay una etapa de cierre que culmina con la elaboración de un producto. ¿Está bien? Son 3 etapas. Entonces, la etapa del inicio sería la parte donde yo entiendo que ustedes hablan de el detonante y de cómo lo llevan a los chicos a preguntarse y ampliar su mirada. Bueno, y en esa etapa hay niños y niñas que son curiosos, proactivos, que tiran comentarios, hacen comentarios que hacen que el resto pueda pensar con mayor profundidad, esos que hablan y preguntan y que vos decís, uy, qué bueno porque me dio pie para hacer esto o lo otro, ¿sí? Entonces uno podría decir, en el proceso de ese trabajo por proyectos, hay niños que en el inicio son muy buenos por estas cosas que estoy diciendo, ¿no? Que podríamos pensar diferentes indicadores para poder describirlo. Ahora luego, hay una etapa en el trabajo por proyectos en que los chicos van realizando unas propuestas de actividades en las que seguramente tendrán posibilidad de elegir, más o menos, pero que están más estructuradas. Y hay niños que cumplen muy bien esa secuencia de actividades, se ajustan a la consigna, lo realizan en los tiempos previstos. Entonces, uno podría decir, en el desarrollo del proyecto, estos niños la verdad es que trabajan muy bien por todo esto que estoy diciendo que podríamos transformar en indicadores. Ahora, hay niños que cuando llega el momento de la elaboración del producto, uno ve que por ahí son niños que son muy organizados, que se ponen metas y las tratan de cumplir, que son, bueno, prolijos, podríamos decir, que son ajustados en relación con el tiempo, que además tienen soluciones creativas para resolver problemas en relación con la elaboración de un producto. Y entonces todo eso también lo podríamos convertir en indicadores. Ahora, si yo imagino un niño, Juan,
un proyecto. Juan no tiene por qué ser igual en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. Entonces yo podría decir, lo evalúa Juan en relación con el inicio, es bárbaro, es proactivo, todo eso está buenísimo. En la parte del desarrollo, la verdad es que Juan no se ajusta a las consignas porque no le gusta hacer lo que está previsto, lo que sea, no es tan bueno. Ahora, cuando tiene que resolver un problema y organizar al grupo para que lleve adelante el producto, lo puede hacer. Entonces yo ya ahí, mirando, haciendo foco en cada uno de los momentos del proyecto, puedo evaluar el proceso. Y cuando digo evaluar, yo no estoy hablando de calificación, es que le puedo decir a Juan, Juan, sos buenísimo, qué bueno lo que preguntás. Cuando nosotros empezamos con un proyecto, formulas preguntas, haces que tus amigos puedan preguntar más, me preguntas cosas que me hacen pensar a mí, a tus amigos, o sea, puedo hacer una retroalimentación formativa de eso. Y otro día, no ese mismo día, porque no le puedo hacer lo bueno y lo malo al mismo tiempo porque no es bueno para poder lograr mejora, otro día le puedo decir, Juan, la verdad es que te desafío a que cuando yo propongo una tarea, la puedas hacer del mismo modo que veo que sos buenísimo cuando formulas preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, Daniela, me parece que hay una posibilidad de poder pensar en hacer focos diferentes para evaluar procesos y resultados. Y eso nos permite comunicar mejor, tanto a los niños como a sus familias, qué competencias son más afines a los que los chicos pueden o están llevando adelante y en cuáles hay que trabajar más. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta respecto de esto? Bueno, avanzo y si surge, me dicen. Bueno, voy a pasar a las preguntas, ¿sí? Y acá lo que les quiero decir es que yo les voy a contestar como una especialista externa. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que les voy a contestar honestamente con los saberes que tengo, pero que puede ser que lo que yo les diga, ustedes lo tengan que revisar al interior de la escuela y conversar, porque no necesariamente coincida al 100% con la modalidad de trabajo de la escuela. Y quiero decirles, no pasa nada. Yo estoy acá convocada para dialogar con ustedes acerca de mis saberes en relación con la enseñanza y ustedes después tomarán lo que quieren tomar, lo que pueden tomar, etcétera, etcétera. Entonces, digo esto porque abro el paraguas, porque leo que la primera pregunta dice, ¿necesariamente un proyecto debe partir de un cuento como hilo conductor? Y mi respuesta es no. Es muy eficiente y muy bueno que parta de un cuento como hilo conductor, pero no es el único modo posible. Yo podría, no me importa si se desmayan, se vuelven, pero digo, yo podría empezar un proyecto contando o mostrando, actuando una situación delante de la clase, ¿sí? Por ejemplo, no sé, venir con el paraguas porque está lloviendo, entrar a la clase con el paraguas, hablar de la lluvia y no sé, generar alguna pregunta o preocupación acerca de la lluvia y entonces, en función de eso, iniciar un proyecto que tenga que ver con el ciclo del agua, las lluvias en Cali, las inundaciones, lo que se les ocurra que tenga que ver con eso. Ahora, esta pregunta a mí necesariamente me lleva a sacar la idea del cuento, pero sí a pensar en términos de narrativa, ¿sí? La narrativa, como construcción, es más amplia que la idea de un cuento. Cuando yo les digo, les actúo, que vengo con el paraguas a los niñitos de salida de 4, o ¿cómo se llama salida de 4? Hoppers. Bueno, y vengo con el paraguas y hago toda esa actuación. No es un cuento, pero es una narrativa. A estas edades,
a las edades de los niños, las narrativas son una puerta de entrada fantástica para cualquier cuestión. Hay un libro que les voy a recomendar que se llama Mentes Educadas, de un autor que se llama Egan se escribe, que él justamente habla del tipo de comprensiones que se tiene en cada etapa de la vida. Es un autor increíble, es difícil de leer, o sea, ya lo aclaro, es difícil de leer, pero lo lees y el libro se llama Mentes Educadas. Pero quiero decirles que casi que cambia la vida, no puedo estar, no es que yo sea una entusiasta tremenda, sí. Sí, el autor es Kieran, se llama así, no sé, Egan, ¿sí? Y el libro se llama Mentes Educadas. Y es muy interesante porque justamente esto que estoy diciendo en relación con las narrativas, si bien es un tema muy trabajado por Brunner, Egan lo toma y le da una vuelta y dice, hasta tal edad, lo voy a decir bruto porque no lo preparé para hoy, si no tenía previsto hablar de esto, pero hasta el año y medio la inteligencia es somática, la comprensión es somática, muy ligada a los sentidos, a lo sensorial exclusivamente. Hasta creo que son los 4 o los 5 años, la comprensión es, no, creo que es binaria, ¿sí? Esta cosa de la fantasía, las princesas y los héroes, los malos y los buenos. Luego, más adelante, viene una comprensión que tiene más que ver con la cosa de la colección, no me acuerdo el nombre que le pone, pero que es, bueno, la famosa época donde todos coleccionamos cosas y nos gustan los récords Guinness y todo eso. Luego, no sé, digo, ya está la comprensión nuestra, dice Egan, la de los adultos, aunque también dice que no siempre se llega a ese nivel de comprensión, es la comprensión irónica, donde uno está todo el tiempo buscando como la forma de, bueno, hacer como algún juego irónico en relación con lo que está pensando, con la idea que está llevando adelante. Entonces hay muchas implicancias para el currículum. Digo, es un libro interesante, no es nuevo, lo van a conseguir seguramente de segunda mano, no creo que haya una nueva publicación, pero es un libro muy, muy interesante. Bien, entonces, no necesariamente la idea de un cuento, pero sí probablemente alguna narrativa. Y esta narrativa puede ser una imagen, no es un cuento. En alguna escuela en nivel inicial, en los más chiquititos, yo les he traído la propuesta y han llevado adelante comenzar un proyecto acerca de los juegos mirando pinturas de Bruegel, creo que es el pintor, si alguien sabe de pintura antigua me ayuda, que él hace todos unos cuadros de la época, no sé, medieval, o sea, perdonen porque no, donde aparecen distintas imágenes de muchos niños y personas jugando. Entonces uno diría, por ahí se parte del análisis de una pintura, ¿sí? O de escuchar un tema musical. Siempre hay alguna narrativa presente, no necesariamente tendría que ser un cuento, ¿está bien? Poesía, lo que sea que a ustedes se les ocurra. Puede partirse de un juego, ¿sí? De una canción. Digo, no hay límite, sí hay que configurar un ambiente que permita que nosotros podamos luego introducir aquello que queremos empezar a abordar en profundidad y que habilite a que los niños pregunten un montón acerca de eso. ¿Está bien? Bien. Voy a la segunda. Sí. Cuando tuve la oportunidad de estar en Argentina, hablamos un poco de que no se convirtieran los proyectos en proyectos expositivos, ¿sí? Entonces me gustaría como que nos hablaras un poquito cómo esa línea es tan delgada y terminamos diciendo qué es el cambio climático, cómo se puede prevenir. Entonces Rebeca nos mostraba como diferentes videos, incluso de una escuela en Argentina. Casi digo, le pongo el video, pero dije no porque va a parecer muy autocentrado. Se lo puedo dejar después para que lo vean. Bien. A ver, hay una cuestión, me encanta poder, o sea, me hace sentir cómoda poder abrir, yo trato de no
de no contrariar a la lógica escolar. Cuando yo les digo que uno parte un proyecto a partir de distintas narrativas, y que estas narrativas pueden ser variadas, no necesariamente un cuento, y cuando ustedes dicen que los proyectos se basan en los intereses y en las necesidades de los niños, puede pasar que yo me haya estado, no sé, una semana planeando un proyecto, pero resulta que aparece, lo voy a traer de nuevo, el oso Chucho. ¿Saben de qué hablo cuando digo el oso Chucho? Me encanta, porque la única que ve las noticias de Colombia soy yo cuando estoy en Colombia. No, parece que hay un oso muy viejito en un zoológico de Barranquilla que se llama el oso Chucho y que le hicieron un habeas corpus para que lo dejaran en libertad, para que no estuviera más encerrado en el zoológico. Y finalmente el Congreso, no sé cómo se llama acá, pero es como... Le dijeron que se tenía que quedar en el zoológico porque distintas cosas, ¿no? Porque un animal no es objeto de derechos y está bajo la tutela de, no sé, el zoológico, pero además la tenías hablando a la directora del zoológico diciendo que esos osos tienen una expectativa de vida de 25 años, este oso tenía 25 años y que en el zoológico seguramente iba a vivir más que si lo alargaban con 25 años no sé, a la selva o al bosque para que siga viviendo. Entonces digo, ¿por qué traigo lo del oso Chucho, más allá de esta descripción del caso? Porque si viene un niño y habla del oso Chucho y de que si está en el zoológico, qué sé yo, qué sé cuánto, el proyecto que yo estaba armando de los animales en la granja, ¡pum!, desvanece, ¿sí? Y entonces yo podría plantear un proyecto, te tiré la cartera, perdón, me la tiré yo. Podría armar un proyecto que tuviera que ver con, por ahí, el hábitat, cuál es la idea de hábitat natural de los animales, de qué modo, qué significa que un animal tenga o no tenga derechos. Digo, abrir, y quiero decir, son niños de 4 o 5 años, no importa, abrir lo que esté en el interés de ellos. Y en ese sentido, el proyecto ya no es un proyecto en donde yo vengo con la pregunta de los animales de la granja, no sé qué, en donde yo ya tengo armado qué va a haber en cada centro de aprendizaje, cuáles actividades, qué consignas, optativas, obligatorias, que puede estar buenísimo, pero que si no, lo que yo hago es abrir en función del emergente a qué es lo que pasa, y eso realmente, seguramente, va a ser por lo menos igual de significativo, yo diría que más, que el proyecto que yo tenía previsto en relación con los animales de la granja. A veces las preguntas que se formulan para los inicios de los proyectos son preguntas que son preguntas de las disciplinas, ¿sí? Que son preguntas que tienen una respuesta. Y las preguntas que originan los proyectos no necesariamente, de hecho sería deseable que no tuvieran una única respuesta. Y acá, si me permiten, voy a buscar una diapositiva, porque traje algunas, después vuelvo con esto, o sea, no se preocupen. Miren estas preguntas. ¿Transparente es sin color? Desde la física eso tiene una respuesta, ¿sí? Ahora, también hay distintas respuestas desde el arte, ¿sí? ¿Qué es una transparencia en el arte? Habrá también que ver qué significa una transparencia de la moda, me acuerdo ahora que también es algo utilizado. Entonces, esta puede ser una pregunta que origina un proyecto donde vamos a trabajar con el concepto de transparencia desde distintos lugares, ¿sí? No es que todos van a ser qué significa transparente, translúcido y opaco, que puede ser el contenido básico, que todos lo vean, pero sino que vamos a ver qué es la transparencia en una obra de arte y articularemos o integraremos con el profesor o profesora de artes visuales, qué significa transparente para construir en la elaboración de vidrios, porque los vidrios son transparentes, y entonces abriremos
alguna propuesta de cómo se fabrica el vidrio y todo lo que se les ocurra en relación con eso. Ahí hay otra pregunta que tampoco tiene una única respuesta, que es cómo elegir la mejor golosina. Yo le puse barra dulce porque no estaba segura que golosina se dijera acá, pero se dice también acá golosina. La pregunta era cómo elegir la mejor golosina, ¿sí? Y esa pregunta también tiene múltiples respuestas que uno podría habilitar en el inicio de un proyecto. Y claramente no son proyectos expositivos y dirigidos por la cuestión de la disciplina. ¿De qué tratará el proyecto compartir temas curiosos? ¿Cuál les parece que será la propuesta o el nuevo desafío? ¿Ustedes piensan que hay temas que son más curiosos que otros? ¿Por qué? Cuando una persona dice qué curioso refiriéndose a un tema o a un acontecimiento, ¿cuál es su intención? ¿Qué quiere resaltar? ¿Se dan cuenta que estamos abriendo distintos campos, ¿sí? Por un lado, profundizar acerca del significado de la palabra curioso y por otro lado, llevarlo a cuáles serían temas curiosos para algunos. Para mí un tema curioso es cómo planchar. No sé planchar, no puedo hacerlo, cada vez que plancho me sale horrible. Y para otro puede ser curioso cómo es la cadena de ADN, ¿se entienden? Esto de la diversidad, la necesidad, o sea, entonces me parece que es interesante que nuestras preguntas de proyectos, o que al menos algunos de ustedes se animen a probar proyectos donde la pregunta abra y no cierre, ¿sí? Que entiendo que nos corre de una zona de confort, porque ustedes me van a decir, sí, Gachi, ¿después qué hago con las actividades? ¿Qué actividades hago? Y yo, ¿saben qué les digo? Relajen. Hagan jugar eso en el momento de inicio y después son ustedes, los adultos y los docentes, los que van a decir qué van a retomar del tema curioso. Si aparece una que dice no sabe planchar, ese no lo toman, porque es una pavada, ¿sí? Pero seguramente van a aparecer otros y entonces van a poder armar actividades para centros de aprendizaje vinculadas con cuáles son los temas curiosos que aparecieron en el marco de las preguntas que ustedes se formularon. ¿Está bien? Bien. Vuelvo a... no olvidé, vuelvo a las preguntas. ¿De qué forma se puede desarrollar un macroproyecto donde sean involucradas al tiempo L1 y L2? Díganme qué son. Genial, genial. Esta pregunta también salió en el grupo pasado, ¿sí? El de la mañana, que era el de los que son un poquito más grandes también de primaria. Miren, yo lo que creo, digo, es que sí es posible articular proyectos de lengua materna y de segunda lengua. Hoy dieron un ejemplo, que estaban trabajando con un proyecto divino y hermoso en inglés con algo de unos reinos de fantasía. Y resulta que en lengua materna estaban trabajando sobre un proyecto que era el Camino del Héroe, que también trabajaba con cuestiones acerca de la fantasía. Entonces, el tema es, no es que necesariamente se tienen que juntar todos y armar una mesa de 15 personas que van a intervenir para ver cómo integran o articulan el proyecto. ¿Es posible? Sí, pueden hacerlo, pero no es necesario, pero lo que sí es necesario, que si ambos, L1 y L2, están trabajando sobre algo referido a la fantasía, se compartan sobre qué están trabajando y qué actividades o qué temas van a ir tocando. ¿Por qué? Porque los niños que reciben eso y que se involucran en esas actividades son uno, o sea, único. Entonces, es buenísimo que si yo estoy trabajando con el reino de las sirenas en inglés, cuando la maestra de lengua materna me hable de algo vinculado a la fantasía, les diga como cuando estaban viendo en inglés el mundo de las sirenas y al revés, ¿sí? De modo tal que la escuela y lo que ellos aprenden se conciba como una cuestión integral. Insisto, no es necesario que se compartan actividades, que hagan las mismas actividades en castellano y en inglés, que además es aburrido para los chicos hacer eso, pero sí que medianamente se compartan lo que están haciendo.
que por ahí eso solamente implica hacer una agenda o un grupito de WhatsApp entre L1 y L2 y decir nosotros vamos a trabajar con esto, nosotros vamos a trabajar con lo otro, solamente, pero sí lograr una articulación más que nada como de amabilidad, no porque estén peleados, ¿sí? Pero de amabilidad en relación con el niño o niña que está pasando por ese proyecto, porque si no es como que estamos pensando en compartimentos etánicos, ¿sí? Lo que hacen en una lengua no se hace en la otra, si se hace en la otra no se conectan. Entonces sí, es posible. La otra, ¿es posible darle continuidad al desarrollo de los proyectos con el fin de que haya una profundización o plasmarlos en entornos educativos para poder ser aprovechados por otros grupos? Parto la pregunta en dos. Darle continuidad con el fin de que haya una profundización, sí, es posible, pero para que sea posible, los niños tienen que estar interesados, ¿sí? Que no sea una decisión del docente que le ve potencial y dice, ay, voy a seguir con esto. Vieron que a veces uno de lo que observa en las escuelas es que los proyectos no son de los niños, son de los docentes, que se los planearon, armaron las actividades, hicieron cosas divinísimas y entonces los van subiendo al colectivo, al bus del proyecto y los niños vienen a la escuela y se suben a los buses que les proponemos. Pero si la idea es considerar intereses y necesidades de los niños, el proyecto se puede profundizar, se puede ampliar y no pasa nada, al contrario, está buenísimo que suceda. ¿Plasmarlos en entornos educativos que puedan ser aprovechados por otros grupos? Sí, eso es buenísimo, porque ya entonces lo que hicieron en el proyecto adentro del aula ya no queda solo para ellos, sino que puede ser compartido con el resto del grupo. Y eso realmente es buenísimo. Y es de lo que yo hablaba al inicio, cuando les mostraba esas cajas de cartón con el papel craft, donde justamente la invitación era esa, ¿no? A que lo que hicimos lo podamos compartir con otros. ¿Cómo implementar el proceso evaluativo en el proyecto? Bueno, esta creo que ya lo mencioné. Podría decir que uno tendría que pensar qué instrumentos son válidos y confiables para evaluar un trabajo en el marco del proyecto, y ahí por supuesto ustedes sabrán, ya sé que utilizan rúbricas y checklist, eso está buenísimo para poder evaluar el proyecto. ¿Cómo darle prioridad al proceso del niño con una rúbrica que me exige que todos lleguen a desarrollar una misma competencia? Bueno, ahí yo voy a intentar desarmar un poquito esto, ¿sí? Yo no vi las rúbricas con las que ustedes trabajan, entonces disculpen si digo algo que es inapropiado. Lo hago desde mi mejor buena voluntad. En una rúbrica uno tiene, voy a borrar, ¿sí? Igual ya le saqué la foto para poder dibujar. En una rúbrica uno tiene, es una tabla, ponele que tenemos 4 niveles, ¿sí? Y acá tenemos criterios. Criterio 1, criterio 2, criterio 3. Y acá lo voy a poner como en tradicional, para que nos entendamos. Poner que tenemos uno que dice regular, bueno, muy bueno, excelente, ¿sí? No son categorías apropiadas, pero me parece que es más fácil entender si lo explico así. La rúbrica no me exige que todos alcancemos la misma competencia. La rúbrica tendría acá una competencia o 2 o 3 que tenemos que alcanzar, y para saber si alcanzamos o no esa competencia y en qué nivel de desempeño está que alcanzamos esa competencia, nosotros tenemos diferentes criterios, ¿sí? Entonces, la rúbrica lo que me está mostrando es cuál es mi punto de llegada y cuáles son los niveles de desempeño, ¿sí? Ahora, yo acá quizás meto la pata, disculpen si lo estoy haciendo, disculpe todo el mundo, pero quizás lo que va acá son indicadores escritos, ¿sí?
Porque también podría ser que ustedes marquen con una cruz. Si marcan con una cruz, yo no lo categorizaría dentro de rúbrica. Escriben, acá está escrito, ¿no? Bien, perfecto, está buenísimo. Entonces, me da tranquilidad. Entonces, yo lo que diría es que la rúbrica no es que te obliga a que desarrollen la misma competencia, es, vos estableciste unos criterios previamente, que era lo que querías que tus alumnos aprendan. Definís competencias que se quieren alcanzar, que no es que las definís vos sola con tu almohada a la noche y dices, bueno, no, que están en el currículum, digo, hay toda una tradición en relación con eso. Después la rúbrica lo que hace es ayudarte a definir eso. Ahora bien, sí hay algo que yo quiero darles como una opción y que quizás ya la tienen. Yo vieron que acá en la rúbrica puse del más malo al mejor, ¿sí? Y si ustedes leen bibliografías acerca de rúbricas, hay mucha información, sobre todo en segunda lengua, en inglés, que menciona que es bueno pegar al criterio el nivel de excelencia. Lo ordenan del otro lado, ¿sí? Bueno, yo les voy a decir por qué lo escribí así. Porque es cierto que es bueno pegar el nivel de excelencia al criterio. Pero nuestra lectura, la de los occidentales, es de acá para acá. Entonces, si yo de repente pongo del excelente al malo, la verdad es que la pegada al criterio es una decisión del pedagogo. Al pedagogo le viene bien que el criterio esté pegado al nivel de excelencia, ¿sí? Entonces, si yo los ordeno así, tengo la posibilidad de agregar una columna a todos, ¿sí? Que la dejo en blanco y que acá le pongo lo que me sorprende, lo que está buenísimo, lo inesperado, le ponen el nombre que quieran a la categoría, que es, chicos y familias, yo voy a evaluar con esta rúbrica que tiene estos niveles, que están estos criterios, pero dejo un casillero acá para poner aquello que ustedes hagan que yo no me imaginé antes que podía suceder. Y entonces estimulo a aquellos niños o niñas que casi siempre están por acá, pobrecitos, perdón, eso me salió de madre, que casi siempre están por acá a mostrarles que hay algo en lo que ellos son buenísimos. Y además les muestro que mis parámetros para la vida, que sería la rúbrica, no son totalmente cuadrados en donde está definido exacto cuál es el último nivel, sino que puedo estar abierto a que la vida me sorprenda y que siempre se pueden esperar cosas mejores, que parece como un mensaje de telenovela, pero que no lo es. O sea, yo realmente creo en la utopía pedagógica y me parece que una forma de estructurar las rúbricas y no sentir que te condicionan es pensando en estas cuestiones. No es para que lo hagan ahora ya, digo, también uno podría decir esta columna la puedo poner igual acá aunque me quede excelente allá y no pasa nada, ¿sí? Digo, hay millones de alternativas posibles para eso porque, insisto, si ustedes van a la literatura y la literatura de rúbricas es en primera, digamos, en primera sección anglosajona, luego pasa por España, y recién después nos viene a Latinoamérica, nosotros consumimos lo que preparan otros, pero los latinos tenemos otras maneras de pensar, otra cultura. Me parece que es interesante pensarlo de este modo. Yo quiero decir que en mis libros yo pongo excelente acá, muy bueno, o sea, lo pongo como dicen, pero cuando doy capacitaciones les digo realmente lo que pienso, ¿está bien? Y esto es lo que me parece que puede ayudarnos a modificar algunas cuestiones. Bien, la otra dice, ¿cómo integrar las diferentes disciplinas en un proyecto de aula en la primera infancia? Justamente en la primera infancia, a mí me parece que es el momento privilegiado para integrar las distintas disciplinas. No le veo la preocupación, pero por ahí me pueden decir ustedes,
o los que los escribieron o los que lo están pensando, ¿cuál es la dificultad que ustedes ven allí para que yo los ayude? Un poco como lo que hablábamos en el anterior grupo, que me gustaría que explicáramos la diferencia entre integrar y articular. Jumpers y Advanced, Hoppers no tiene matemáticas y español que entran, son directoras de grupo, bueno, hablan solamente en español, integran todo, ¿cierto? Pero con Jumpers, que empezamos todo en inglés, se integra lo que es ciudadanos, sociales, sin normas, comportamiento, y se integra lo científico, lo explorativo, las hipótesis con la segunda lengua, ¿listo? Entonces, no sé, como tenses, ¿cómo se dice eso? Los tiempos del presente, pasado, futuro, vocabulario, todo eso está integrado. Pero tenemos un profesor de matemáticas y un profesor de español, como que empezamos ese proceso de lectura y de escritura y empezamos ese proceso de desarrollar el pensamiento lógico-matemático que viene, claro está, desde que están chiquitos. Entonces como que se ha querido incluso integrar español y matemáticas, ¿sí? Entonces ellos tratan de contar un libro, entonces coger esta parte del libro como para matemáticas, esta parte del libro para español, de repente se quiere involucrar también educación física sí entra, educación física entra, música entra, danza entra, entonces hay veces es como complejo poderlo integrar a todos, ¿sí? Entonces... De nuevo yo voy a decir cosas un poco salvajes, ¿sí? Pero son para matizar la reunión porque es un sábado a la tarde y ustedes están acá, entonces digo, ya que estamos, hacemos como... a ver, lo que me pide Ale que mencione es la diferencia entre lo que es articular e integrar, ¿sí? Y esto yo lo voy a hacer, lo voy a mencionar, pero realmente creo que no es relevante en esta etapa de la escolaridad. Sí me parece que es relevante en la escuela secundaria, ¿sí? En el bachillerato esto es relevante. Pero no se puede hablar de interdisciplinariedad salvo que la pregunta o el motivo que da origen al proyecto tenga una naturaleza interdisciplinaria. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una pregunta acerca del medio ambiente, esa pregunta acerca del medio ambiente se puede responder diferente si lo aborda la perspectiva de la economía, y yo ponía hoy en la mañana el ejemplo del fracking en términos de la minería, que te van a decir, no, sí, hay que hacerlo porque la verdad es que es buenísimo, porque hay más trabajo, se genera más dinero, el ingreso del país, el ingreso de dinero del país. Otros podrían decirlo desde la perspectiva de la biología, no, estás haciendo puré la tierra, todo lo que pasa, qué pasa con las aguas, qué pasa con eso. Otros podrían pensarlo desde la cosmovisión de los pueblos originarios, y todo eso le da una respuesta diferente que se puede argumentar entre una y otra a un problema que puede dar origen a un proyecto. Ahora, eso es una cuestión. Cuando nosotros trabajamos en un proyecto, habitualmente en el nivel inicial o en la escuela primaria, lo que nosotros hacemos es articular disciplinas, integrarlas. Es decir, si yo les estoy preguntando acerca de los animales de granja, puedo tomarlo desde las ciencias naturales con una clasificación de no sé qué. Lo tomo desde la literatura, que hay un cuentito, no sé, algo de los animales de granja. Lo puedo tomar desde la geografía porque muestro en la zona de Cali o del Valle del Cauca donde hay animales de granja, supongan que hagan eso. Pero eso no es interdisciplinariedad. Es como si uno dijera, voy por caminitos paralelos, uno al lado del otro, todos estamos hablando de lo mismo, pero no se cruzan esas perspectivas, no se argumentan, ¿sí? Y no pasa nada que eso suceda, digo, es así, solo que en términos teóricos a mí me parece que es posible aclarar que una cosa es interdisciplinariedad y otra cosa es articulación de disciplinas.
esa articulación puede ser que al final, cuando los chicos hacen un producto, logre que se integren en ese producto las distintas disciplinas. O no, pueden seguir un producto para lo que es las naturales, un producto para lo que es el abordaje de lengua, otro producto que sea para el área de matemática, que cuenta cuántos animales de granja o cuántas granjas o lo que sea. Esa es como una primer cuestión que, digamos, quería aclarar en función del pedido de Ala en relación con eso. Y la otra cosa me la olvidé. ¿Era solo eso? Bien, entonces, o sea, yo diría, habitualmente lo que se hace en la escuela es articular disciplinas, y eso está buenísimo. En lo que se pueda. En lo que se pueda, si no se pueda, no se fuerza. De hecho, miren, ahora sí les voy a mostrar que lo tengo acá. Claro, cuando yo pongo esta diapositiva, porque muchas veces nosotros nos vemos obligados a articular. ¿Por qué? Porque el proyecto es, desde la definición, interdisciplinario, multidisciplinario, pero la realidad es que puede pasar que el profesor de matemática quiera hacer un proyecto solo en el área de matemática, porque le viene bien y no hay ningún problema, ¿sí? No es necesario forzar la articulación, porque si nosotros le tenemos que recordar a los niños el eje conductor para justificar la actividad que estamos realizando, eso no es integrar, ¿sí? Es que nosotros estamos tratando de encorsetar para que no se nos pierda a nosotros, a los docentes, el hilo conductor o el eje de la enseñanza. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Voy a mostrar solamente algunas, ¿sí? La primera es: ¿el proyecto es un recurso motivador o un provocador de aprendizajes? Respuesta. Fuerte. Ambas, sí, ambas. Pero si es solo un recurso motivador, no me funciona. O sea, porque hay mucho activismo pedagógico. Hacemos como si fuéramos animadores de fiestas y entonces hacemos, no aprenden nada los chicos. Es solo una cosa de motivación que dura un rato, es evanescente y después no hay aprendizaje. Entonces, sí, el proyecto puede ser un recurso motivador, debiera serlo, pero sí o sí provocador de aprendizajes. Esta ya la vimos. La otra es, hay un autor, lo voy a hacer lo más corto que pueda porque ya les veo las caritas de cansados. Hay un autor que se llama David Perkins, que tiene un libro que se llama Aprendizaje Pleno. Y en ese libro David Perkins trabaja en el marco de la enseñanza para la comprensión. Y en ese libro él lo que dice es, para que se logre un aprendizaje pleno, tenemos que lograr que valga la pena jugar al juego. Y todo el libro, cada capítulo del libro, él hace una analogía con un equipo que juega, no me acuerdo si fútbol o pelota o béisbol o softball o algún deporte de esos. Entonces él dice, nosotros vamos a lograr que los alumnos aprendan plenamente si ellos entienden que vale la pena jugar al juego, es decir, que el aprendizaje que logren sea significativo. Para eso es muy importante que la pregunta inicial y el detonante sea una pregunta abarcadora y desafiante, ¿sí? Que los desafíe, que esté articulada con los aprendizajes que se espera lograr, que permita dar profundidad y que se focalice en un contexto, en algo que tenga que ver con la vida real o con la fantasía, pero que tenga un contexto, que tome tanto los problemas disciplinares, pero también el interés de los chicos y de la comunidad. Y en ese sentido se habla de rigurosidad académica. No quiero decir que la rigurosidad académica no es importante en este nivel de escolaridad, pero digo, no es un problema, para los más grandes sí, porque muchas veces lo que se le dice al trabajo por proyectos es que si trabajas por proyectos no sos tan riguroso académicamente. Lo que yo siempre traigo es definir rigurosidad académica. Rigurosidad académica es repetir un texto de memoria, eso no es rigurosidad académica, pero digamos, en los últimos años eso parece que era lo que se esperaba. Bien,
La otra metáfora que toma David Perkins es aprender del equipo y de los otros equipos. O sea, en el trabajo por proyectos, uno no solo aprende con lo que hace en cada uno de los centros de aprendizaje, sino también que en el intercambio, en la socialización, uno aprende de lo que los otros hacen. Entonces, eso para él es algo sumamente importante. La otra cuestión es que cuando uno trabaja por proyectos, aprende el juego de aprender, es decir, no solo aprende el contenido, sino que aprende a aprender. De nuevo esa idea de las habilidades para la vida y de las habilidades metacognitivas, que son lo más importante al día de hoy. Ya no sé si se los dije a ustedes o se los dije hoy a la mañana, pero nosotros estamos educando en un mundo que no sabemos cómo va a ser en 10 años, ¿sí? Entonces, digo, esto es central. Por supuesto, en el marco del trabajo por proyectos, lo que el autor menciona es hay que dejar un grado de libertad para que los alumnos puedan elegir en el marco del proyecto, y esto es lo que se vincula estrictamente con aulas heterogéneas. Y por supuesto la idea de programar y organizar. Entonces acá yo quiero volver a traer lo que dije hoy más tempranito cuando les mostraba la agenda y decíamos de involucrar a los alumnos, a los chiquitos, en qué actividades iban a hacer o qué no. Bueno, uno podría pensar en que las actividades que se van a desarrollar en el marco del proyecto, los chicos las lleven adelante y que para eso primero uno las pueda poner en el marco de una agenda, porque eso también los ayuda a organizar y en una agenda elaborada por ellos. La otra cuestión es la de la evaluación. Creo que eso medianamente lo hemos abordado. En algún momento probablemente profundicemos en relación con la evaluación, pero no será en este viaje. Y lo que les voy a proponer ahora es lo siguiente. Yo les voy a dar un proyecto, es un proyecto realizado en Argentina, es real, de una maestra de sala de 5. En sala de 5 están los niñitos que están alfabetizándose, habitualmente tienen alrededor de 5 años, pueden tener entre 4 y casi 6, por así decirlo, en términos de la franja etaria. Y lo que les voy a proponer es lo siguiente, que ustedes lean el proyecto y que luego de leer el proyecto le den a esa maestra que lo elaboró una valoración positiva y una sugerencia de mejora, ¿sí? Entonces lo leen y eligen valoraciones positivas y sugerencias de mejora. Yo, además de darles el proyecto, les voy a dar una grilla que la tengo por acá, la máquina de la televisión, pero no sé dónde la dejé. Ah, ahí. Es una grilla, sí. Que es como una grilla, es una lista de cotejo, un checklist, pero en este caso es con comentarios, que tiene unos criterios para que ustedes puedan mirar en el proyecto. En esta línea, en este casillero en blanco, uno tendría que marcar presencia o ausencia con una cruz, y acá al costado dice comentarios. Yo no estoy pensando que ustedes van a ahora analizar este proyecto con eso, pero creo que esta lista les puede servir a ustedes para analizar los propios proyectos que llevan adelante. Entonces, si las quieren mirar mientras analizan el proyecto, ok, pero no es obligatorio. Lo que sí les pido es que lean el proyecto y le hagan la valoración positiva y la sugerencia de mejora, que la vamos a compartir. Vamos a tener más o menos 15 minutos para esto, quizás un poquitito más, porque después yo voy a querer que compartamos esas. Vamos a compartir primero todas las valoraciones positivas y luego todas las sugerencias de mejora. Es posible que terminemos como compartiendo las mismas, o sea, porque encuentren las mismas cosas, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Positivas, ¿sí? Y luego vamos a hacer las sugerencias de mejora, pero primero hacemos toda una vuelta de valoraciones positivas. ¿Qué grupo quiere comenzar? Está bueno comenzar porque después es más difícil diferenciarse de lo que uno dice. Solo he visto.
Bueno, a nosotros nos pareció muy valioso. Muy valioso que la maestra haya tomado en cuenta la necesidad de los padres, no regular docencia. Eso fue muy valioso. Bien, vamos para allá. Pues nosotros antes pensábamos que se debería partir como de las necesidades del interés de los niños, porque sí puede ser una necesidad, lo que hablaba la maestra Artesanía, pero es de la perspectiva de los padres y con quien iba a trabajar ella eran los niños. Creemos acá. Estamos hablando de valoración positiva. ¿Es la valoración positiva? Ah, por eso. Es valoración yo no lo he dicho. Valoración positiva. Voy acá y después allá Nosotros valoramos positivamente precisamente el hecho de que la maestra partió de una necesidad de los padres y a través del detonante, la actividad de detonación, lo volvió interesante, lo volvió significativo para los estudiantes. Sí, bueno, valoramos también el hecho de que la docente haya hecho lo suficientemente interesante para los niños el tema y se lo haya presentado de una manera en que ellos estuvieron totalmente de acuerdo y estuvieron motivados y felices de desarrollarlo. Valoremos a esta queda grabado después que hablaba. Para ampliar, fue de la necesidad de los papás, pero también se involucró a los padres, porque hubo una madre, sí, nutricionista de uno de los niños, que entonces también hubo participación de los padres. Bien, o sea que hubo presencia de expertos, ¿sí? Digo, a veces uno dice, ¿qué es el experto en el marco de un proyecto? Bueno, este es un ejemplo de experto en el marco del proyecto. También vemos varias estrategias, está lo de el semáforo, o sea, hay varias como estrategias que incluye y también abarca varias disciplinas. Ya está lo matemático, están las cantidades, desde la parte de salud, entonces valoramos eso. Bien, muy bien. ¿Quién más? Nos pareció interesante donde ella dice que había una de manera obligatoria y las otras dos tenían que elegir una de varias actividades. Bien, o sea que utilizó En términos de aulas heterogéneas lo de las consignas obligatorias y optativas. Ahí voy. Nosotros valoramos que la profesora también empezó con unas preguntas y con las respuestas de los niños hacía más preguntas para como profundizar el tema. Bien, ahí se ve como con cierta claridad cómo uno puede seguir favoreciendo el pensamiento complejo y abrir esa cuestión más rizomática. ¿Se entiende rizomática? De las raíces. Vieron que es así, miren, perdonen, lo voy a dibujar. Mis hijos dicen que cada vez que yo quiero explicar algo hago un dibujito. No sé qué inteligencia considerará Perkins que es esa, o Gardner, pero es una realidad que hago esto. Si hay algún profesor de biología en la sala, cualquier cosa me ayuda. Uno piensa que una plantita puede tener una raíz, habitualmente las raíces son así, ¿está bien? Acá está la línea de la Tierra. Entonces, esta plantita tiene estas raíces y probablemente haga semillas, se pueda plantar otra plantita y tiene estas raíces, o corto un pedazo y la planto acá y le vuelven a salir raíces. El rizoma es una forma de raíz que es, vos tenés la plantita, acá hay unas raíces, acá hay otra cosa, acá sale otra plantita, acá, ¿se entiende? Están como encadenados.
pero obvio que empiezan de una. Las cañas, por ejemplo, tienen esta raíz rizomática, o a veces el pasto, el césped, que vos tirás uno y te salen 18, ¿está bien? Entonces, en ese sentido, cuando uno piensa una pregunta para un proyecto, cuanto más rizomática sea, cuanto más abra distintas cosas, más posibilidades me va a dar esto a que yo arme centros de aprendizaje diferentes, propuestas diferentes, y me diferencio de un proyecto más expositivo o más centrado en la disciplina. Voy para allá, que sigamos marcando valoraciones positivas. Bueno, valoramos que la maestra fue una persona muy creativa, relacionó la transversalidad de las asignaturas, porque incluyó español para que los niños escribieran, el producto final que fue la carta, en matemática lo de las cantidades, etcétera, etcétera. También pues ciencias, porque cuando hace que el estudio de los alimentos, la comparación. También es importante lo que ella hace de la indagación, de llevar a los niños a la reflexión a través de las preguntas, tener en cuenta qué sabían los niños y qué estaban pensando respecto a lo que ellos conocían frente a el tema de los alimentos y lo que desconocían también, para ella a partir de allí hacer su proyecto. Entonces, muy interesante. Sí, buenísimo. ¿Hay alguna valoración positiva más que alguno quiera decir? Están discutiendo, están discutiendo. Se los chusmeo. Es que más o menos lo que decía Luz Adriana, que ella involucra todos los aspectos que involucran el entorno educativo del estudiante, de los padres de familia. De hecho, asumo que cuando ella hace la relación, por ejemplo, de comprar frutas, se puede comprar la fruta a la temporada, entonces hace todo pues planeado del entorno escolar. Y adicionalmente, que el aprendizaje para los niños viene siendo un aprendizaje significativo, porque ellos el nuevo conocimiento lo están relacionando con el conocimiento previo que tenían. Entonces, el conocimiento previo es como un alimento, el conocimiento anterior era, bueno, ¿qué pasa con la alimentación? Pues, son buenos o son como dulces, ahora qué va a pasar cuando conozco que si como agua, si como verduras, mi cuerpo funciona de una forma diferente. Eso es lo que estábamos nosotros aquí hablando. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Pasamos a las sugerencias de mejora? ¿Sí? ¿Sugerencias de mejora? ¿Quién empieza? Voy de nuevo para allá. A ver, yo les digo a los padres cuando hacemos un proceso de revisión, ¿de quién es la responsabilidad, la mayor responsabilidad de la formación de los hijos? Nuestra. Entonces, yo creo que esto lo podría aprovechar la profesora para llevar a los padres a que hagan conciencia de esto. Es que no come eso, es que no quiere. Bueno, entonces, ¿cuál es la función que los padres están realizando en relación a que sus hijos tengan una alimentación sana? Yo les llevaría hacia allá. Bien, o sea, continuaría ya con los padres. Bien. Y ahí vemos la idea de profundizar un proyecto, llevarlo adelante, que estaban las preguntas. ¿Quién más? ¿Sugerencias de mejora? ¿Es porque están cansados o porque les da vergüenza? ¿Por qué entro yo a darle sugerencias de mejora? Si ¿No pensaron sugerencias de mejora? ¿O les da vergüenza? A esta altura ya que no les da vergüenza. ¿Estamos? Pues es parecido a lo que está hablando Daniela. Nos parece interesante que los padres se involucren, pero también sería muy positivo que naciese del interés, que naciera del interés de los niños. Yo sobre esto quiero hacer una observación porque me parece sumamente interesante cómo lo que uno valora positivamente desde otra mirada se pueda ver como sugerencia de mejora. Que justamente esto es la potencia que tiene el proyecto, ¿sí? Porque si todos estuviéramos de acuerdo, entonces la pregunta no sería tan dilemática, habría como otras cuestiones. De ninguna manera el proyecto, cualquier proyecto, no debiera surgir de los intereses de los padres o de los abuelos o de quienes sean, ¿sí? Realmente el interés
tiene que estar por parte de los estudiantes, por lo que dijimos, por lo que dicen los autores, no por lo que dijimos nosotros lo repetimos, acerca de los intereses. Pero, de nuevo, quizás voy a decir una cosa incómoda, es poco probable que nosotros podamos sentarnos en la escuela a esperar que los alumnos nos muestren sus intereses para a partir de allí desarrollar un proyecto. Entonces la realidad es que nosotros creamos situaciones a través de los detonantes, mirando la referencia curricular, lo que a nosotros nos gusta hacer, porque muchas veces tiene que ver con alguna afinidad que tiene el docente en relación con algo, para luego meter el proyecto. En este caso es muy visible esto porque está escrito, porque la maestra escribió lo que hizo, ¿sí? Uno podría decir, acá me queda visible que la planeación de la docente tuvo que ver con esto. Si no lo estuviéramos leyendo en primera persona, capaz que eso no nos queda transparente. Ahora, el proyecto tal cual dice John Dewey, el autor del aprendizaje basado en proyectos en 1920, surge de las necesidades y los intereses de los alumnos y de su comunidad. Y en este caso, si nosotros somos fieles a la definición de John Dewey, que no hay por qué serlo, pero lo tomo porque me es funcional en este caso, uno diría, este proyecto está recogiendo necesidades e intereses de la comunidad, ¿sí? En este caso es la familia. Y que la maestra, mejor o peor, ella lo redactó de este modo, lo que hizo fue tratar de aprovechar eso que le venía, como vieron en los dibujitos animados que te habla el angelito, te habla el diablito, tomar esa voz de los padres y reconvertirlo en un proyecto para el cual la verdad es que tuvo bastante habilidad, al menos por cómo se expresa ahí, yo no lo vi el proyecto, ¿sí? En que fuera interesante para los alumnos en términos de lo de la nutrición. Así que en ese sentido, me parece que está bueno traer como a la luz que cada vez que nosotros hacemos un proyecto, no estamos esperando al emergente. El emergente es si vienen con el oso chucho, pero nosotros le proponemos los animales de la granja, ¿se entiende? Y los animales de la granja los hacemos nosotros interesantes, ¿sí? Bien, ¿qué otra sugerencia de mejora? Yo tengo... Bueno, si bien la maestra incluyó actividades muy llamativas para los niños, pues yo les sugeriría incluir una consigna como que abarque todo su proyecto, que sea auténtica, donde como que a los niños los cercan a su realidad, a su juego, donde los metan como en ese cuento y los cautivos. Bien. O sea que les sugeriría que en el desarrollo del proyecto aparezcan algunas otras consignas auténticas y significativas, más holísticas, ¿sí? Que los involucren a los niños en eso. Me parece que es una buena sugerencia. No sé si la puede lograr la maestra, pero me parece que es una sugerencia apropiada. Ya los voy a dejar. Una sugerencia de mejora más, y si no dicen la que quiero decir yo, la voy a decir. Y después hacemos el cierre. Yo creo que debería de haber usado más espacio, solo habla del salón y del gimnasio, pero pues también nosotros contamos también con otros lugares como el Michigan, bueno, que es un espacio como grande con campo verde, y pues más que todo si hablamos de alimentos podemos ver los árboles, usar la cocineta pues, que también podemos hacer uso de ella. Entonces a veces los niños se cansan mucho y siempre es el salón, entonces eso es algo que podría implementar. Y también de pronto aquí en el semáforo, cuando habla de que están haciendo un cuadro con todo, o sea, y en vez de darle como a cada niño un cuadro, ¿por qué no hacer uno solo grande en el salón? Y de esa manera los niños que llevan buena alimentación, entonces pueden incentivar a los otros también a que tengan buena alimentación para hacerlo más, no como tan individual, sino que buenísimo, pero si además incluye lo del entorno educativo que habíamos trabajado más temprano. Hay una cuestión que yo quiero señalar en el marco del proyecto también, porque estamos siendo como malos, ¿no? Con la docente como para que haga un proyecto divinísimo. Pero ella en la producción final propone que le escriban una carta, ¿sí?
Si bien, como es real y ella lo escribe de ese modo, cada carta recuperaría la elección que cada niño o niña hizo, uno diría, bueno, podemos estar pensando en variaciones de productos finales, pero no, es un único producto, la carta. Y en este nivel, los niños no todos están alfabetizados. Ella dice, algunos escribieron cartas, otros hicieron dibujos, o sea, se ve que acepta, cuando se da cuenta que metió la pata con la carta o que no anticipó, acepta otras cuestiones. Pero uno podría decir, ¿por qué no diversificar los productos finales? ¿Por qué no pensar algún otro tipo de producto que no involucre necesariamente la escritura? ¿Sí? Una canción, un poema, algo artístico, digo, no sé, me parece que ahí podríamos hacer otra cosa. Bien, les quiero agradecer un montón la energía, la vibra, como me dijeron que se dice aquí. Y la verdad es que ha sido muy placentero para mí acompañarlos. Yo dejé escrito ahí mi mail en letra de imprenta, mayúscula, pero por supuesto que es todo minúscula, para que si me quieren escribir, preguntar lo que sea, me escriben. En esos papelitos que les puse en la mesa, la idea es que ustedes escriban algo en lo que se queden pensando, en una pregunta, y que lo peguen en la cartelera. Yo puse como para cada uno, pero no es necesario que escriban uno cada uno. Por ahí pueden hablar y acordar alguna pregunta, porque eso después se lo vamos a dar a Rebeca y a los coordinadores para que vean por dónde podemos seguir. ¿Está bien? Entonces, eso, les agradezco un montón la disposición y seguramente nos veremos con algunos virtualmente en el módulo 2 y con otros probablemente en algún otro encuentro. ¿Sí? Muchísimas gracias.